¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé a la hora que estén viendo esto. Estamos con la doctora Carolina Pantol. Bueno, Caro, gracias antes que nada de nuevo por estar acá y tomarte este tiempo para nosotros. Ella es especialista en diagnóstico por imágenes, dedicada a imágenes mamarias, es jefa del servicio de imágenes mamarias en diagnóstico médico y médica de staff del Centro Integral de Mastología. Y está acá para hablarnos sobre resonancia mamaria. Bueno, Caro, cuando quieras, sabes que Gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ya me presentaron, así que voy a ir directamente al tema que vamos a charlar hoy, que es sobre la resonancia de mama. Es un estudio que en los últimos años ha tomado un gran auge porque tiene muchas indicaciones cada vez más, porque cada vez se indica más pacientes. Así que voy a contar un poquito en qué consiste, cuál es la preparación, para qué sirve, y así podemos aclarar un poquito todas esas dudas que en general tienen los pacientes. Bueno, la resonancia de mamas es un estudio por imágenes que se hace con el mismo resonador que se realiza cualquier otro estudio, como el cerebro, la columna, la rodilla, etcétera, solamente que usa una bobina especial dedicada a lo que es la evaluación de las mamas. Es un estudio que no usa radiación ionizante, o sea, no usa rayos X, por lo tanto se puede repetir sin ningún efecto secundario para el paciente, ¿sí? En el sentido de la radiación, indicaciones puntuales, ¿sí? No es un estudio que se hace a cualquier paciente, sino a aquellas que tienen una indicación. Una de las indicaciones más frecuentes son la evaluación de implantes mamarios. También se indica a pacientes con diagnóstico reciente de cáncer de mama, como para hacer lo que se llama estadificación prequirúrgica, que sirve para ver de qué tamaño es el tumor y de esa manera poder definir una estrategia quirúrgica, o sea, saber de qué manera van a operar a la paciente y qué tipo de operación le van a hacer. También sirve para los pacientes que hacen neoadyuvancia, que es el tratamiento de quimioterapia que se realiza antes de la operación para reducir el tumor. Después también las pacientes que son pacientes llamadas de alto riesgo, que son aquellas pacientes que tienen muchos antecedentes de cáncer de mama en su familia o alguna mutación genética. Esas pacientes también se realizan resonancia de mamas todos los años junto con la mama. Así que bueno, las indicaciones son múltiples. Esas que dije son como las más frecuentes y los motivos del estudio que tenemos habitualmente, ¿sí? Bueno, lo más importante para ir a hacerse una resonancia es saber a qué uno se va a exponer, ¿no? Porque cuando uno se va a hacer un estudio y es un estudio desconocido, da mucha ansiedad, da miedo, entonces uno va nervioso y bueno, todo eso genera toda una situación de ansiedad y incomodidad. Entonces, lo más importante es saber qué es lo que va a pasar en ese lugar. Bueno, primero en general la paciente llega, le dan para informar un consentimiento, que es una hoja donde se explica en qué consiste el estudio. En general es un estudio que se hace con contraste endovenoso, que se llama gadolinio. Entonces también hay que firmar un consentimiento para la administración de contraste. Ahora después explicamos un poquito del gadolinio. También en el consentimiento dice que la paciente no tiene ningún elemento metálico, como por ejemplo un marcapaso, un cardiodefibrilador. En general, todo lo que son prótesis dentales, clips, prótesis, por ejemplo, las más modernas de titanio, de hueso, de alguna fractura, no hay problema, pueden entrar al resonador. Pero bueno, siempre el médico que las reciba les va a preguntar si tienen algún tipo de implante, y vamos a ahondar un poquito en eso para saber qué se hace uno, ¿sí? Bueno, una vez que firmaron el consentimiento, entran a una sala donde se les va a colocar una vía de acceso endovenoso, que es como una agujita que se pone acá en el antebrazo o en donde se encuentra una buena venita, y ese acceso venoso va a servir para inyectar el contraste, ¿sí? Una vez que tienen la vía, van a pasar al interior del resonador. Ahí lo que hay que hacer es, para entrar al resonador, sacarse todo lo que son collares, anillos, tarjetas, magnéticas, monedas, todo lo que sea de metal y que pueda interferir con el estudio, ¿sí? Hay que entrar solamente con una batita y sin cortina, ¿sí? Lo ideal es entrar de esa manera. Bueno, una vez que están adentro del resonador, se van a ubicar en esta bobina, que es
como el cubículo donde se ponen las mamas. La posición de la resonancia es boca abajo, con los brazos extendidos hacia adelante, y cada mama va a entrar como en un agujerito, ¿sí? De la bobina de mama. Y eso es lo que va a producir la imagen. Bueno, la duración del estudio es bastante variable, todo va a depender del motivo de realización del estudio. Por ejemplo, en un estudio de una paciente que se lo haga solamente por prótesis mamarias, y se lo haga sin contraste endovenoso, el estudio es más corto, suele durar aproximadamente 15 minutos. Es el único caso en el que la paciente se puede hacer un estudio sin contraste endovenoso. La única indicación es la evaluación de prótesis mamarias. Todo el resto de los estudios de resonancia de mamas deben realizarse con contraste. O sea, para evaluar el tejido mamario necesitamos sí o sí el contraste endovenoso. Entonces, bueno, si el estudio es con contraste, es un poquito más largo, puede durar entre 30 y 40 minutos. Todo también va a depender de si la paciente se mueve, porque si la paciente se mueve o respira fuerte, las secuencias salen un poco movidas, entonces hay que volver a repetirlas. Entonces, lo ideal es que el estudio fluya lo más rápido posible, y para eso es muy importante que la paciente colabore en esto de tratar de no moverse, estar quieta, no respirar muy profundo, porque eso genera obviamente un movimiento del tórax y las mamas se mueven. Entonces lo ideal es estar lo más tranquila posible, ¿sí? Hay pacientes que tienen claustrofobia para entrar a los resonadores, así que bueno, esas pacientes lo que puede hacer su ginecólogo o su mastólogo es indicarle algún ansiolítico para estar más tranquilas, y bueno, y en el caso que sea una claustrofobia que no pueden dominar, hay algunos centros de imágenes donde el estudio se hace con sedación, con alguna anestesia suave, pero bueno, la realidad es que lo ideal es no llegar a necesitar la anestesia. Yo creo que con algún ansiolítico y un poquito de respiración y control mental el estudio fluye, sobre todo porque es un estudio que no genera ningún tipo de dolor, ni es un estudio cruento. En general, una vez que comienza el estudio, se le pone a la paciente un auricular porque el resonador hace mucho ruido. Se le da a la paciente como un botoncito para apretar por si nos quiere llamar, por si se siente mal, está incómoda, para que apriete ese botoncito, y de esa manera los médicos y técnicos que están en la consola la escuchamos, paramos el estudio y acudimos a preguntarle qué es lo que necesita, si se siente mal o nos quiere comentar algo. Así que es el botón, el auricular, y bueno, de ahí arranca el estudio. En general, todas las primeras secuencias se hacen sin contraste endovenoso, más o menos los primeros 20 minutos del estudio son sin contraste endovenoso. Y una vez que terminan esas primeras secuencias sin contraste, va a entrar el técnico a la sala y va a administrar el contraste endovenoso, que en general lo administra una bomba inyectora, que es un aparatito que manda el contraste solo por la vena. La paciente está conectada con su vía a este aparatito, entonces el aparatito manda directamente el contraste endovenoso. El contraste se llama gadolinio y es un contraste que en general no genera ningún efecto adverso en el momento. O sea, son muy pocas las pacientes que pueden llegar a tener náuseas en el momento o alguna reacción alérgica. La realidad es que el gadolinio prácticamente en muy pocos casos, son ínfimos los casos que genera algún tipo de sintomatología o alergia. En general las pacientes no sienten absolutamente nada cuando se inyecta el contraste, más que un poquito de frío por sentir que algo está pasando por la venita del brazo. Y bueno, una vez que se inyecta el contraste son más o menos 9-10 minutos más de lo que queda del estudio y termina, ¿sí? Una vez que termina el estudio, a la paciente se la saca del resonador, la paciente se incorpora, se sienta, se le pregunta cómo está y se la lleva a una sala de recuperación con la vía puesta. Se espera un ratito que no vaya a hacer ningún tipo de alergia o algún tipo de sintomatología que requiera medicación, y a los 5 o 10 minutos, si la paciente está bien, ya se le extrae la vía y se puede ir a la casa. Lo que se le recomienda es que tome bastante líquido, por lo menos 2 litros de agua en las siguientes 24 horas para poder eliminar el gadolinio del cuerpo, y nada más. Puede comer normalmente, tomar normalmente, vida normal. Okay. Casos en los que está contraindicado el gadolinio, la verdad es que son muy pocos,
son por supuesto los casos de alergia y los casos de pacientes que tengan una insuficiencia renal o una función renal deteriorada. Eso significa que los riñones no funcionen bien. En general estas pacientes saben porque tienen alguna enfermedad de base, entonces bueno, siempre se les va a preguntar si la función renal es normal. Si la función renal es normal, se puede hacer el estudio sin ningún inconveniente. Otra contraindicación es el embarazo, porque bueno, el gadolínio, que es el contraste que utilizamos, puede tener algún tipo de toxicidad para el feto, entonces se trata de evitar este estudio en el caso del embarazo. Obviamente hay algunos casos puntuales en los cuales se evalúa la necesidad de hacer el estudio y si ya es un embarazo avanzado se podría llegar a hacer. O sea, es una contraindicación, pero no es una contraindicación absoluta, ¿sí? Después, bueno, las pacientes que están amamantando, lo que puede pasar es que como tienen las mamas con tantas modificaciones por toda la etapa de la lactancia, es un estudio que quizá no nos arroja la misma información que nos arrojaría en una paciente que no está amamantando, es decir, generar falsos positivos, que son, para explicarlo, son como detectar lesiones que realmente no existen, pero bueno, también se evalúa el costo y el beneficio, el costo-riesgo de beneficio de hacer el estudio en la etapa de lactancia. Obviamente, durante las siguientes 24 horas, la paciente no le puede dar de mamar al bebé porque esa leche contiene el contraste y no está bueno que el bebé lo tome, entonces se le recomienda a la paciente que se saque la leche y la tire las siguientes 24 horas y después ya sí puede continuar con la lactancia. Ok, pero te hago una pregunta, entonces en esos casos sería conveniente que la paciente guarde leche como para darle al día siguiente. Lo ideal es que los días previos guarde leche, si es que el nene está o la nena está con lactancia materna absoluta, y si no, le puede dar también una mamadera. Pero sí, lo ideal es sacarse porque las próximas 24 horas no va a poder amamantar al bebé, entonces sí, lo ideal es tener una respuesta. ¿Y en el caso de los pacientes diabéticos, se puede? No. Sí, no hay ninguna contraindicación. A ver, si es un paciente diabético con una paciente diabética con una función renal normal, no hay ningún inconveniente en realizar el estudio. De hecho, también a veces las pacientes diabéticas tenían un poco de problema con el ayuno. Siempre se trata de citar a la paciente temprano, en las primeras horas, porque lo ideal es tener un ayuno de 3 horas. Pero la realidad es que en las últimas guías que aparecieron se habla de que no habría una necesidad de ayuno en estos estudios contrastados. Incluso también se está hablando en la tomografía que requiere yodo. Bueno, esto está cambiando. Pero bueno, en la mayoría de los centros piden un ayuno de 3-4 horas, así que en las pacientes diabéticas lo ideal es citarla en las primeras horas de la mañana, como para que no tenga problemas con su glucemia, hipoglucemia, hiperglucemia, sobre todo para su estado general. Pero no hay una cosa, o sea, no hay una enfermedad que contraindique la resonancia, salvo, obviamente después también hay un tema de la posición, ¿no? Porque como les conté, es un estudio que la paciente está boca abajo, con los brazos extendidos hacia adelante. Sí. Hay algunas situaciones corporales, por ejemplo, no sé, alguna paciente que tenga problemas severos de columna, o alguna paciente con una obesidad mórbida, o incluso hay pacientes que tienen problemas con el manguito rotador y les cuesta hacer los brazos hacia adelante, entonces con esas pacientes nos arreglamos y ponemos los brazos hacia atrás. A ver, hay algunas artimañas que se utilizan para que la paciente pueda hacerse el estudio, ¿no? Sobre todo si hay algún impedimento físico. Pero en realidad eso puede ser una paciente que tenga una obesidad que no entre en el resonador, porque bueno, el resonador es como un aro y tiene que entrar todo el cuerpo, la parte de las mamas, de la espalda, el abdomen. Entonces bueno, si la paciente tiene una obesidad mórbida, obviamente no va a poder entrar en el resonador. Pero bueno, la verdad que son casos excepcionales. La verdad que la mayoría de las pacientes se pueden hacer el estudio, incluso hasta cuando vienen asustadas o con claustrofobia. Las ayudamos, las apoyamos para que el estudio, y sabemos que es un estudio recontra importante. Así que sí, son muy pocos los casos en los que no se puede hacer. Ok. ¿Y se puede hacer en cualquier momento del ciclo?
una excelente pregunta. Las pacientes que son posmenopáusicas, o sea, aquellas pacientes que ya están en la menopausia, se pueden hacer la resonancia de mamas cuando deseen, cuando haya turno. ¿Qué pasa con las pacientes premenopáusicas, es decir, las pacientes en edad fértil? Bueno, acá lo ideal es hacer la resonancia entre el día 7 y 14 del ciclo menstrual. Esto tiene una razón, y es que las mujeres tenemos cambios hormonales a lo largo de nuestro ciclo, y esos cambios hormonales también tienen un impacto en nuestras mamas, ¿sí? ¿Y qué pasa? En el periodo comprendido entre el día 7 y 14 aproximadamente, es cuando la mama tiene como una menor actividad hormonal, se podría decir, como para que lo entiendan. Entonces es el momento en el cual es ideal evaluar las mamas. Antes del día 7 y después del día 14, generalmente por la hormona que es la progesterona, la mama está como más proliferativa, entonces en ese momento pueden haber realces que no sean reales, y es muy difícil darte cuenta si son realces patológicos o son realces que son normales del parénquima mamario. Entonces, bueno, para tener una mejor exactitud diagnóstica y evitar lo que llamamos falsos positivos, que es detectar cosas que no son patológicas, nosotros recomendamos hacer el examen en ese momento. Sobre todo, bueno, las pacientes que, por ejemplo, ya tienen diagnosticado un cáncer de mama, y bueno, la resonancia quizá nos va a dar información importante sobre ese cáncer de mama, pero a veces también estas pacientes requieren evaluar la otra mama también, para ver si hay algo, porque a veces la resonancia lo que hace es detectar un cáncer en otra mama, o otro foco de cáncer en la misma mama que no se vio en los estudios convencionales. Entonces lo ideal es hacer el estudio, si es posible, en esta ventana del día 7 a 14, que es cuando se obtienen los mejores resultados. Ok, entonces siempre se estudian las dos mamas, siempre. Siempre, sí. Nosotros vemos las dos mamas siempre, porque nos parece que, a ver, no es que nos parece, sino que es un estudio que está indicado para la evaluación de las mamas. Es como cuando uno se va a hacer una ecografía renal, a uno le miran los dos riñones porque tenemos dos, y bueno, en las mamas pasa exactamente lo mismo. Si bien a veces podemos estar estudiando una mama en particular, siempre se evalúa la otra. Así que sí, el estudio es siempre bilateral. Y lo que tiene la resonancia, a diferencia de la mammo y de la eco, tiene muchas diferencias, pero una de ellas es que la resonancia además puede evaluar todo lo que son los tejidos posteriores, todo lo que es el músculo, el mediastino, el pulmón, la parte superior del abdomen. Entonces a veces en un estudio de resonancia podemos encontrar alguna, por ejemplo, podemos ver si hay una invasión del músculo pectoral, o ganglios en el mediastino, o cosas que nosotros en los estudios convencionales, como son anatómicos, habitualmente no los podemos ver. Entonces, bueno, realmente es un estudio recontra útil en cada indicación puntual que tiene. Perfecto. Otra pregunta, si está tomando alguna medicación, ¿hay alguna medicación que impida que hagan la resonancia? No, la verdad es que no. Suspender ninguna. A ver, lo único que se recomienda suspender es la terapia hormonal de reemplazo. Si hay alguna mujer que está haciendo terapia hormonal de reemplazo, sí, se recomienda suspenderla, porque bueno, puede llegar a generar un falso positivo, pero la realidad es que ya en los últimos años son muy pocas las mujeres que hacen terapia hormonal de reemplazo, casi no lo vemos, así que, pero sería el único caso. Después, el resto, no hay ninguna contraindicación con ninguna medicación. Perfecto. ¿Cuánto cuesta, más o menos, Caro, una resonancia? Nosotros, la mayoría de las pacientes que se hacen resonancia tienen cobertura médica con prepago, obra social, pero tengo entendido que está alrededor en Argentina de los 200.000 pesos, puede ser un poquito más, que serían más o menos $200 en este momento. Okay. Pero bueno, también va en cada centro, hay centros que tienen valores más altos, otros centros que tienen valores más bajos, así que es bastante variable, pero más o menos el valor en el que anda el estudio en forma particular. Hablaste del peso y de la obesidad mórbida como una posible contraindicación. ¿Hasta qué peso sería como indicado que se haga, y a partir de qué peso ya no se podría hacer?
Esto es bastante variable porque los resonadores son de diferentes marcas, ¿no? Hay muchísimas marcas de resonadores y cada resonador tiene como sus características en relación a lo que es el peso del paciente, lo mismo también en la apertura del aro. Hay resonadores que nosotros sabemos que ya de por sí tienen un aro muy chico y ya alguna paciente con algunos kilitos ya le cuesta entrar, y hay otras marcas que tienen el aro muchísimo más generoso y las pacientes entran sin problema. Alrededor de los 120 kilos en general es como el peso que puede llegar a haber alguna dificultad. Pero bueno, también depende de la contextura de la paciente. A veces son pacientes que tienen obesidad y son bajitas, quizá pesan 90 kilos, pero en realidad lo que tienen como localizada más la obesidad en la parte del tronco superior, y cuesta ahí que ingresen en el resonador. Por eso es bastante variable. Nosotros lo que hacemos siempre, más allá de preguntar el peso de la paciente, si la paciente nos dice que está con sobrepeso, que no sabe si va a entrar, la citamos y que venga, y que entre y probamos. Si entra, espectacular. La realidad es que la mayoría de los casos no tenemos inconveniente y el estudio se puede hacer. La verdad son muy, muy pocos los casos en los que no se ha podido. Si no pudimos hacerlo nosotros, averiguamos en dónde hay otro centro que tengan algún resonador un poquito con el aro un poquito más grande, y se habla y se averigua y se deriva a la paciente. La idea es que ninguna paciente deje de hacerse este estudio, ¿no? Bien. ¿Y es necesario que lleven algunos estudios previos cuando se hacen la resonancia? Contra importante. Nosotros consideramos que la resonancia no es un estudio aislado, sino es parte de un todo, ¿no? La mama se estudia básicamente con la mamografía y la ecografía. Entonces es muy importante que la paciente que se va a hacer una resonancia de mama aporte sus estudios previos, no solamente la mamo y la eco, donde por ejemplo le vieron alguna lesión, algún nódulo, sino también es muy importante que la paciente aporte resultados de punciones, si tuvo alguna punción de algún nódulo, ya sea benigno o maligno, que la orden médica también esté explicada, que esté el diagnóstico. Lo ideal es que la paciente venga con que venga con todos sus estudios y venga con una indicación clara de por qué se realiza. Y obviamente, salvo las pacientes que son de alto riesgo, que son pacientes que se hacen la resonancia por screening, el resto de las pacientes que se la hacen por diagnóstico requieren los estudios anteriores. Es muy importante y realmente nos ayuda mucho a los médicos radiólogos para hacer un informe y correlacionarlo, ¿sí? A veces nosotros vemos un nódulo en una resonancia, y si nosotros lo vemos también en la ecografía, le podemos indicar que la punción se puede realizar por ecografía. Entonces, bueno, es muy importante poder correlacionar para poder después darle dar como una resolución a la paciente, ¿sí? Okay. Así que eso es un punto súper importante. Bien. Bueno, Caro, yo creo que te pregunté, que explicaste todo y que te pregunté lo que quedaba. No sé si querés agregar algo más. Bueno, sí, a ver, hay que perderle el miedo, es un estudio muy importante, realmente aporta muchísima información, sobre todo a los mastólogos, a los oncólogos, a los cirujanos y a los mismos radiólogos también. Realmente es un estudio que está tomando cada vez más auge y hay que hacerlo. Y, a ver, no se lo digo solo a las pacientes que se animen, sino también a los colegas que se animen a pedirlo, porque hay veces que hay muchos quizás no están tan actualizados con el tema de la resonancia y no saben mucho para qué sirve, y realmente es importante que a veces una paciente que tiene la indicación se la realice. Así que sí, a mí por lo menos es un estudio que me encanta informarlo, me parece que da mucha información, así que eso. Sí. Bueno, y muchas gracias por querer transmitir esto a la gente para que sepa, para que esté informada. Lo mejor es eso, que el paciente esté informado, que sepa para qué le estudio, cómo va a ser, en qué consiste. Y como tengo en una clase una leyenda que dice, aquella paciente informada tolera mucho mejor el estudio. O sea, sí, saber hace que la paciente realmente lo pase rápido, sin tanta ansiedad, sin tanto miedo. Así que saber y tener información es muy importante. Sí, total. Caro, ¿y dónde te pueden contactar o dónde se pueden atender con vos?
Bueno, a mí me pueden encontrar en diagnóstico médico en la sede de Belgrano, en Barrio Belgrano, en la calle Cabildo y Maure. Ahí soy la jefa del servicio del área de diagnóstico mamario y ahí hago mamo, eco, punciones, resonancia de mamas, todos los métodos. Y también trabajo en el Centro Integral de Mastología, que está en la calle Gorostiaga 2355. También me pueden encontrar ahí para atender.